Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco. No fue por miedo a ser descubierta, sino por el temor a que él viera esos mensajes. Esos mensajes que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con destreza y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba a medida que leía cada palabra, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora él sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y supe que pronto llegaría el mensaje que destruiría mi vida. Ese único mensaje que todo lo explicaría y pondría un punto final. O quizás, lo enredaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se palidecía al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Yo mordí el interior de mi mejilla, una vieja costumbre cuando estoy nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el miedo de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Podía escucharlo incluso desde 2 metros de distancia, que nos separaban. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, el tipo de error que cambió todo, y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo todo sucedió realmente. Mi nombre es Claudia, y nunca pensé que mi vida daría un giro tan radical. Estaba acostumbrada a la rutina, a la comodidad de un matrimonio que, aunque ya no brillaba como antes, me ofrecía una estabilidad que no me atrevía a cuestionar. Estábamos en el 3er piso de nuestra casa, un lugar que alguna vez fue nuestro refugio, pero que con el paso de los años se convirtió en una jaula dorada. La tarde en la que todo empezó, mi esposo, Ernesto, me miró con esos ojos que alguna vez fueron mi todo, pero que hoy parecían vacíos. Sin previo aviso me hizo una propuesta extraña, que nunca imaginé escuchar de él. Claudia, dijo con tono serio, creo que necesitamos probar algo nuevo. Un cambio. Un experimento. Lo miré confundida, preguntándome a qué se refería. ¿Qué tipo de experimento?, le pregunté mientras tomaba un sorbo de mi café. Él me sonrió casi como si estuviera a punto de contarme un secreto. Quiero que lo hagas, dijo, quiero que pases tiempo con otro hombre. Y yo estaré ahí, observando. Puede que te sorprenda, pero creo que esto podría salvarnos. Mis pensamientos se dispararon como una flecha. ¿Esto era una broma? ¿Una de esas ideas locas que a veces mencionábamos en nuestras charlas aburridas? Pero no era una broma. No podía serlo. Me lo decía en serio, su rostro grave y su mirada penetrante me lo confirmaron. No entendía nada. Por un lado, el miedo comenzó a invadirme, pero por otro lado, había algo que me decía que debía aceptar. ¿Por qué? Porque a pesar de que en mi interior sentía que algo no estaba bien, estaba cansada. Cansada de una vida que se había vuelto predecible, cansada de los mismos gestos, de los mismos días. ¿Acaso no lo merecía? ¿No merecía al menos un respiro? Mi relación con Ernesto nunca fue perfecta. Siempre fuimos una pareja que, a pesar de quererse, caminaba por senderos paralelos. Nos complementábamos, pero no de la forma que la gente espera que lo hagan los esposos. La pasión se fue desvaneciendo lentamente, como una llama que se apaga por falta de oxígeno. Sin embargo, nunca llegué a plantearme que este vacío podría llevarme a tomar decisiones que jamás imaginé. Lo haré, le dije de alguna manera, sin saber bien por qué. Lo haré por nosotros, repetí, intentando convencerme más a mí misma que a él. Ernesto me miró, una mezcla de satisfacción y duda cruzando su rostro. Sabía que esto cambiaría todo. Una semana después, él organizó la cita. Fue a buscar a Juan, un amigo de ambos que casualmente era pintor. Juan siempre había sido atractivo, un hombre libre sin ataduras. Su arte era reconocido, y su forma de ver el mundo tenía algo que me atraía, algo misterioso. Había algo en su mirada que me desconcertaba. Y a pesar de todo, esa sensación de incomodidad que sentía cuando Ernesto lo mencionaba no desaparecía. El día de la cita llegó y me encontré en una galería de arte con Juan delante de mí, observándome con atención,
como si estuviera viendo algo más allá de mi apariencia. No te preocupes, Claudia. Esto es solo un experimento, me decía a mí misma. Pero había algo en su presencia que me hacía sentir viva, como si todo lo demás dejara de importar. Y luego ocurrió. Mientras Juan me hablaba sobre su pintura, algo cambió en mí. Su cercanía me produjo una sensación de excitación que no había experimentado en años. Ernesto estaba en la esquina de la galería observándonos, su mirada fija en cada uno de nuestros movimientos. Pero en ese momento sentí que mi mundo se desaceleraba. La atracción era más fuerte que cualquier pensamiento racional. Nos miramos por un segundo largo y fue como si el tiempo se detuviera. Mi corazón latía con fuerza, y de alguna manera, entendí que las reglas de este juego no podían seguir siendo las mismas. Entonces, sin pensarlo, me acerqué a él, sintiendo como el aire se cargaba de tensión. Y lo besé. Fue un beso breve pero intenso. Un beso que me hizo sentir algo que había estado buscando durante mucho tiempo, una conexión, algo que estaba más allá de las palabras y de las expectativas. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Me aparté avergonzada y confundida. No entendía por qué lo había hecho. ¿Era eso lo que realmente quería? O tal vez, solo necesitaba sentir algo diferente, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Pero lo que no sabía es que ese beso sería solo el principio. Y que todo lo que había estado construyendo hasta ese momento comenzaría a desmoronarse muy pronto. Después de lo que sucedió en la galería, todo en mi cabeza comenzó a girar de una manera que no podía controlar. No pude evitar recordar el beso, esa sensación de contacto que hacía tanto tiempo que no experimentaba. No era un beso apasionado, ni siquiera una caricia que alterara el curso de mis pensamientos, era algo más profundo, un sentimiento que me desbordaba, algo que no pude haber anticipado. Cuando volví a casa, la mirada de Ernesto me parecía más distante que nunca. No hablaba mucho, pero sus ojos me observaban con una calma que me inquietaba. Algo en su actitud me hacía sentir vulnerable, como si ya supiera que las reglas de nuestro experimento estaban fuera de control. Aunque no lo dijera, lo sabía, todo lo que él había propuesto se había desviado de su camino original. Pero lo peor de todo era que por dentro no me sentía culpable. No sentía la presión de haber cometido un error, sino la extraña sensación de que algo en mí había comenzado a despertar. Ernesto nunca había sido celoso, o al menos nunca lo había mostrado. Sin embargo, en ese momento, al observarlo con más atención, me di cuenta de que algo había cambiado en él. Había un pequeño pero importante cambio en su comportamiento, algo que no me era familiar. El tono de su voz era más suave, menos autoritario, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Pero yo no sabía qué decir. No podía devolver el tiempo atrás ni cambiar lo que ya había sucedido. Tampoco estaba dispuesta a darle una explicación que no entendiera ni yo misma. ¿Cómo te sientes?, me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio, mirando a través de la ventana. La luz suave del atardecer llenaba la habitación, pero la atmósfera era tensa, como si estuviéramos atrapados en una burbuja que podría estallar en cualquier momento. Me quedé mirando mi plato, pensando en cómo responder. No quería mentirle, pero la verdad parecía aún más difícil de decir. No lo sé, respondí finalmente, mis palabras tan inciertas como mi mente. Es complicado. Ernesto asintió lentamente, como si estuviera procesando algo que yo no comprendía. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé, Claudia. Creo que, no sé, tal vez es algo que tenía que suceder. Tal vez estamos buscando algo que no sabemos cómo encontrar. Esas palabras me sorprendieron. No entendía completamente lo que estaba tratando de decir, pero había algo en su tono que me dejaba claro que él también sentía la incertidumbre que estaba empezando a crecer entre nosotros. La noche pasó lentamente y yo me acurruqué en mi cama sin poder descansar. Mis pensamientos iban de un lado a otro, atrapados en una vorágine de preguntas y emociones que no podía organizar. La sensación de estar atrapada entre dos mundos, entre lo que era mi vida con Ernesto y lo que había comenzado a descubrir con Juan, me estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Al día siguiente me encontré con Juan de nuevo. Esta vez no hubo galería,
ni miradas furtivas en un espacio público. Era solo él y yo, en la quietud de un café donde la gente se movía como sombras alrededor de nosotros. Pero en ese lugar, con su presencia tan cercana, me sentí más viva que nunca. ¿Cómo estás?, me preguntó Juan, sus ojos profundos fijos en los míos. No había prisa en su voz, como si todo el tiempo del mundo fuera nuestro. Estoy confundida, respondí, consciente de lo que estaba diciendo. Todo esto se ha vuelto mucho más complicado de lo que pensé. Lo sé, dijo él, y por un momento su sonrisa pareció apagarse, como si también compartiera una carga que no le correspondía. Pero entonces se recostó en su silla, relajado, sin la urgencia de los primeros encuentros. No tienes que hacer nada que no quieras, Claudia. Lo importante es que tú decidas lo que quieres de esto. No estamos jugando a un juego ni buscando respuestas fáciles. Esas palabras me calaron profundamente. Por primera vez, Juan no estaba guiándome hacia nada. No intentaba seducirme ni presionarme para que tomara una decisión. Solo me estaba dando espacio para pensar, para procesar lo que sentía. Y eso me hizo sentir que tal vez este encuentro no se trataba solo de un experimento. Quizás era una oportunidad para encontrar algo que había estado buscando durante años, algo que no había podido identificar. A medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi relación con Ernesto ya no era lo que había sido. No se trataba de la falta de amor, ni de falta de comunicación. Era algo más sutil, algo que se había perdido en el fondo del día a día, entre las conversaciones cotidianas y las rutinas que nos definían. La pasión que habíamos compartido se había desvanecido, y aunque la intención de Ernesto era buena, no podíamos forzar algo que ya no existía de manera genuina. Juan, por otro lado, me hacía sentir algo completamente diferente. No solo me hacía sentir deseada, sino que me hacía sentir que a través de su mirada, yo podía ser algo más que la esposa de Ernesto. Podía ser yo misma, libre de las expectativas que siempre había llevado. El dilema estaba claro. No podía seguir viviendo en este torbellino de confusión sin tomar una decisión. Pero, ¿qué decisión tomar? Debería volver a la seguridad de mi vida con Ernesto, aceptando que mi matrimonio había llegado a su fin. ¿O debería seguir explorando esta nueva conexión con Juan, sabiendo que me arriesgaba a perder todo lo que conocía? Pero lo que más me aterraba no era la decisión en sí misma. Lo que más me aterraba era darme cuenta de que ya no podía regresar a la vida que había tenido. Algo en mí había cambiado para siempre, y no sabía si estaba dispuesta a renunciar a eso por miedo a lo que podría perder. A medida que Juan y yo nos despedíamos, me dio un breve beso en la mejilla. No era un beso apasionado, pero algo en su gesto me hizo sentir que había algo más entre nosotros. Algo que, aunque no lo entendiera completamente, ya no podía ignorar. Y al darme la vuelta para irme, me di cuenta de que no solo había dejado atrás mi pasado, sino que ahora, mi futuro también parecía incierto. El silencio en la casa era profundo, casi palpable. Cada rincón parecía estar impregnado de una sensación de desasosiego que no se podía ignorar. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, pero mis pensamientos no estaban en los ingredientes ni en la receta. Estaban en lo que había sucedido en los últimos días, en todo lo que había cambiado sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Ernesto no había vuelto a mencionar el experimento, ni el beso con Juan. La palabra no había sido pronunciada entre nosotros, pero yo sentía la presión del silencio que se había instalado entre las paredes de nuestra casa. Sabía que Ernesto estaba esperando algo, pero no sabía exactamente qué. Quizás esperaba que todo volviera a la normalidad, que simplemente dejáramos atrás lo que había sucedido. Pero yo no podía. Mi mente seguía volviendo al momento en la galería, a ese breve contacto, a la forma en que mi cuerpo reaccionó a él. No sabía si era miedo lo que sentía o la necesidad de comprender lo que estaba pasando. Mi vida con Ernesto ya no parecía la misma. Había algo sutil, pero innegable, que nos separaba. No era que nos hubiéramos distanciado de repente, había sido un proceso gradual, como si todo lo que compartimos durante años se hubiera ido diluyendo poco a poco hasta convertirse en una rutina monótona. Lo que sentíamos el uno por el otro ya no tenía la intensidad de antes, y aunque ambos lo sabíamos, ninguno se atrevía a hablarlo en voz alta.
Cuando mi esposo llegó esa noche, me miró con una mezcla de cansancio y preocupación, pero no dijo nada. Ni siquiera se acercó a darme un beso en la mejilla como solía hacer. La distancia entre nosotros era ahora más palpable que nunca. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si él también sentía lo mismo que yo, si, en el fondo, ambos sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente. Cenamos en silencio. Ernesto hablaba de su día de trabajo como si nada hubiera sucedido, y yo respondía sin mucha convicción. Mis palabras sonaban vacías, automáticas, y sentía que la conversación ya no fluía de manera natural entre nosotros. Yo estaba atrapada en mi mente, en mi confusión, y él estaba atrapado en una rutina que ya no podía mantener sin sentirse ajeno a todo lo que nos rodeaba. Claudia, dijo finalmente rompiendo el silencio, ¿estás bien? Te noto distante últimamente. Su voz sonaba suave, casi preocupada, pero yo no podía mirarlo a los ojos. Había algo en su mirada que me hacía sentir culpable, como si supiera que había algo que no le estaba contando, pero no lo mencionaba. Estoy bien, respondí forzando una sonrisa que ni yo misma creía. Solo he estado pensando en algunas cosas. Mis palabras eran una mentira piadosa. No podía ser honesta sin destruirlo todo. No podía contarle la verdad sobre lo que sentía por Juan, sobre cómo mi mente se había desbordado de pensamientos que no podía controlar. Y sobre todo no podía decirle que no sabía cómo volver atrás. Ernesto asintió lentamente como si esperara más, pero no insistió. Sus ojos se movieron hacia el plato vacío frente a él, y el silencio volvió a caer entre nosotros. La cena se fue consumiendo lentamente y yo no podía dejar de preguntarme si él sabía, de alguna manera, lo que había pasado entre Juan y yo. Pero no podía preguntarle porque temía la respuesta. Temía que él me dijera que lo sabía todo, que había notado la distancia entre nosotros y la falta de pasión. Después de la cena, me retiré a la sala de estar. Ernesto se quedó en la cocina, recogiendo los platos, y yo me senté en el sofá, perdida en mis pensamientos. Mi mente volvía una y otra vez a la misma pregunta, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué había dejado que todo esto sucediera? No podía comprender cómo había llegado a este punto, cómo un simple beso había alterado todo lo que creía que sabía sobre mí misma y mi vida con Ernesto. El teléfono vibró en mi bolso, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Juan. No sabía si debía leerlo, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Desbloqueé la pantalla y leí lo que escribió: te espero mañana. Si quieres, podemos hablar. Las palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. Había algo en Juan que me atraía, algo que me hacía sentir viva de una manera que no experimentaba con Ernesto. Pero, ¿era esto lo que realmente quería? ¿Estaba dispuesta a arruinar mi vida por una ilusión, por un deseo que en el fondo, no entendía? No pude responder de inmediato. Guardé el teléfono en el bolso y me recosté en el sofá, cerrando los ojos. La sensación de estar atrapada entre dos mundos, entre dos personas que representaban cosas muy diferentes, me estaba ahogando. ¿Qué quería realmente? ¿Qué esperaba de mí misma? Había comenzado todo esto con la intención de salvar mi matrimonio, de hacer algo diferente, pero ahora me encontraba en un lugar del que no sabía cómo salir. La presión creció en mi pecho y mi mente se nubló aún más. ¿Debía seguir adelante con este juego peligroso? ¿O debía renunciar a todo y tratar de recuperar lo que alguna vez tuvimos? No sabía si aún quedaba algo que salvar en mi relación con Ernesto. Pero, por otro lado, tampoco estaba segura de si Juan representaba una solución o simplemente una evasión de mis propios miedos. De repente la puerta se abrió. Ernesto apareció en el umbral, mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Sigues despierta?, me preguntó suavemente. Sí, respondí levantándome del sofá. Solo estaba pensando. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz un poco más tensa de lo normal. Sobre muchas cosas, dije, evitando su mirada. Cosas que no estoy segura de cómo manejar. Ernesto se acercó lentamente como si estuviera buscando una forma de conectarse conmigo, pero yo me sentía distante, como si estuviéramos en dos mundos separados por un abismo invisible.
Su mano tocó mi brazo con suavidad, pero yo me aparté ligeramente, consciente de la distancia que había crecido entre nosotros. Claudia comenzó, pero no continuó. Sabía que no tenía respuesta. Yo tampoco la tenía. El día siguiente llegó y con él una sensación de inevitabilidad que me hacía preguntarme si realmente había tomado la decisión correcta. Todo había cambiado tan rápido, y el camino que antes parecía claro ahora estaba lleno de dudas. Ya no podía negar lo que había sucedido, ni lo que había comenzado a sentir. Pero al mismo tiempo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno con Ernesto con todo lo que había sido mi vida durante años, y otro con Juan, con todo lo que representaba la incertidumbre y la emoción. Cuando Ernesto se fue a trabajar esa mañana, sentí una extraña calma en la casa. La habitación parecía más vacía sin su presencia, pero a la vez, esa soledad me daba espacio para pensar, para confrontar mis sentimientos. Estaba completamente sola, pero la angustia no me dejaba tranquila. Miraba por la ventana y pensaba en todo lo que había sucedido. No me atrevía a tomar el teléfono, a ver el mensaje de Juan, porque sabía que en cuanto lo hiciera, algo dentro de mí cambiaría de nuevo. Y no sabía si estaba lista para eso. Pasé el día con una sensación de inquietud, como si estuviera esperando algo que no podía controlar. Todo lo que había ocurrido en los últimos días me rondaba la mente, pero no podía ponerle nombre a lo que sentía. ¿Era culpa? ¿Era deseo? ¿Era una búsqueda de algo que me faltaba? O quizás todo esto era solo un intento de escapar de la monotonía que había invadido mi vida. Finalmente, cuando Ernesto regresó, la casa volvió a llenarse de su presencia. Pero esa presencia ya no era la misma. Estaba en ella la misma rutina de siempre, pero también una distancia que se había instalado entre nosotros. Las palabras ya no fluían como antes, y por mucho que tratáramos de retomar las viejas costumbres, la conexión que una vez compartimos parecía haberse desvanecido. No era que nos odiáramos ni que todo hubiera desaparecido de golpe. Era solo que lo que antes se sentía natural ahora parecía forzado, como si estuviéramos actuando un papel sin realmente creernos lo que estábamos diciendo o haciendo. Al principio intenté convencerme de que todo volvería a ser como antes. Tal vez solo necesitábamos un poco de tiempo para adaptarnos a esta nueva dinámica, para aceptar que las cosas habían cambiado y encontrar una manera de seguir adelante. Pero cada vez que miraba a Ernesto, me encontraba preguntándome si eso era realmente lo que quería. ¿Estaba dispuesta a vivir una vida que ya no me llenaba por miedo a la incertidumbre? Esa noche, mientras cenábamos, la conversación fue más pesada de lo habitual. Ernesto intentó hablar de cosas triviales de su día en el trabajo, pero yo no podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en cómo había llegado hasta aquí, en lo que realmente quería de mi vida. Él me miraba esperando una respuesta a una reacción, pero yo no sabía qué decir. Me sentía atrapada entre la culpa y la necesidad de encontrar algo que me devolviera la sensación de estar viva. «Claudia, ¿estás bien?», me preguntó finalmente con una mirada que me hizo darme cuenta de que no estaba siendo tan discreta como pensaba. «Te noto distante, como si hubiera algo que no me estás contando». Yo me quedé en silencio buscando las palabras adecuadas, pero ninguna parecía correcta. «Estoy bien», dije al final, pero mi voz sonó vacía, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma más que a él. «Solo necesito pensar en algunas cosas». Ernesto no insistió. En su rostro se dibujó una ligera expresión de frustración, pero no dijo nada más. Supongo que había aceptado que de alguna manera, las cosas ya no eran iguales entre nosotros. Y yo sabía que aunque intentara seguir adelante con la misma normalidad, todo lo que había sucedido no se podía borrar. No podía volver a un lugar donde las cosas fueran simples y claras. Mi vida había tomado un rumbo diferente, y no sabía si podía o quería cambiar eso. Esa noche, después de la cena, me quedé en el sofá mirando la televisión sin realmente ver nada. Mis pensamientos seguían dando vueltas, atrapados entre lo que había hecho y lo que sentía. La sensación de culpa era fuerte, pero también había algo más, algo que no podía ignorar. Algo en mí se había despertado, y no sabía si estaba dispuesta a dejarlo ir. El beso con Juan no era solo un beso,
Era un recordatorio de lo que me había estado perdiendo, de lo que ya no tenía en mi vida con Ernesto. Decidí que al día siguiente iría a ver a Juan. No sabía qué iba a hacer o qué iba a decir, pero sentía que necesitaba confrontarme a mí misma. Necesitaba entender lo que realmente quería, si todo esto era solo una fantasía o si había algo real en los sentimientos que estaba empezando a experimentar. No fue fácil tomar la decisión, pero de alguna manera sabía que no podía seguir viviendo en esta ambigüedad. No podía seguir atrapada en un limbo, esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Necesitaba respuestas, y sabía que Juan podía darme algunas. Al menos, eso es lo que pensaba en ese momento. La mañana siguiente me levanté temprano, sin hacer ruido para no despertar a Ernesto. Me vestí con ropa cómoda, pero con la sensación de que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Mi mente estaba en blanco mientras conducía hacia el café donde solíamos encontrarnos. No sabía si sería capaz de hacer frente a todo lo que sentía, pero algo me decía que ya no podía dar un paso atrás. Cuando llegué, Juan ya estaba allí, esperándome. Su rostro se iluminó al verme y por un momento sentí una extraña paz. Pero esa paz no duró mucho. Estaba claro que esta reunión no sería como las anteriores. Ya no podíamos fingir que todo estaba bien, que solo era un juego. Esto era algo real, y ahora tendríamos que lidiar con las consecuencias. El sol ya se había puesto cuando llegué al café. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pero dentro del local la atmósfera era tranquila, casi apacible. No había mucha gente, solo unas pocas parejas conversando en las mesas cercanas. Me senté en una esquina, cerca de la ventana, con la esperanza de que, de alguna manera, esto me ayudaría a pensar mejor. Pero lo que me esperaba dentro de mí no era claro en absoluto. Me encontraba en un punto crítico, un cruce de caminos que no había elegido pero al que había llegado sin poder evitarlo. La confusión era tal que ni siquiera sabía si estaba buscando respuestas o simplemente tratando de encontrar un escape a mis propios sentimientos. Juan apareció unos minutos después. Su caminar era relajado como siempre, con esa facilidad de alguien que no tiene prisas. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera, pero al mismo tiempo noté una sombra en sus ojos, como si también estuviera consciente de que lo que estaba a punto de suceder no era lo que esperábamos. «Hola, Claudia», dijo con su voz cálida, como siempre. «¿Todo bien?» No pude evitar sentir una punzada de incomodidad al escuchar su saludo. La última vez que nos vimos, todo fue muy diferente. Lo que había sido un simple beso, algo impulsivo y sin demasiada reflexión, ahora parecía haber tomado un cariz mucho más serio. «Hola, Juan», respondí con una ligera sonrisa, pero no sentía la misma ligereza en mi pecho. «Creo que tengo muchas cosas en mi cabeza. No sé ni por dónde empezar». Él asintió como si lo entendiera perfectamente. Se sentó frente a mí sin apresurarse, y una vez más me sorprendió la calma que transmitía, como si todo en él fuera seguro y estable. Sin embargo, yo sentía todo lo contrario. Mi mente era un torbellino, luchando contra la confusión y el miedo. «Entiendo», dijo Juan, mirando hacia la ventana antes de fijar su mirada en la mía. «Creo que ambos hemos pasado por mucho últimamente. No es fácil, lo sé. Pero, ¿qué es lo que realmente quieres, Claudia?» La pregunta me dejó sin palabras. No porque no supiera la respuesta, sino porque en ese momento no estaba segura de qué quería realmente. Durante todo este tiempo había tratado de encontrar una solución rápida, una forma de resolver el caos emocional en el que me encontraba. Pero las respuestas nunca eran tan simples. «No sé qué quiero», respondí finalmente. «Todo esto me ha confundido tanto». Cuando todo empezó pensé que estaba buscando algo diferente, algo que necesitaba para recuperar algo que se había perdido, pero ahora no pude terminar la frase. El peso de mis propios pensamientos me ahogaba. Juan se quedó en silencio durante un momento observando mi rostro con una expresión que mezclaba comprensión y algo más. No sé si lo veía como una amiga o como algo más, pero lo cierto es que había algo en el que me atraía más allá de lo físico. Era como si su presencia me ofreciera una claridad que no encontraba en ningún otro lado.
Y al mismo tiempo me aterraba la idea de que todo lo que sentía era una ilusión, una búsqueda desesperada por algo que no podía tener. Lo que quiero decir es que no tienes que decidir ahora, continuó Juan con voz suave. Lo que sea que estés sintiendo, no tienes que tomar decisiones apresuradas. A veces la vida nos lleva por caminos complicados, pero no siempre sabemos a dónde nos conducen. Yo no sabía si él estaba tratando de tranquilizarme o si, en realidad, también se sentía tan perdido como yo. La verdad es que a pesar de todo lo que había sucedido, todavía me sentía conectada con él, pero al mismo tiempo sentía un profundo sentido de culpa por estar tan involucrada con él mientras mi vida con Ernesto seguía adelante, aunque de manera tan distante. Mira, Juan, empecé, tratando de articular mis pensamientos. Sé que lo que hice no está bien, que estoy jugando con cosas que no debería estar tocando. Pero por otro lado, hay algo en mí que siente que esto, lo que sea que esté pasando, es algo que necesito explorar. Es como si una parte de mí estuviera completamente viva en este momento, mientras que con Ernesto simplemente no puedo sentir lo mismo. Juan me miró fijamente, pero no hubo juicio en sus ojos, solo una especie de entendimiento. Claudia, no tienes que sentirte culpable por sentir lo que sientes. La vida no siempre es clara. A veces tenemos que vivir los momentos que nos dan sentido, aunque no tengamos todas las respuestas. Lo que pasa ahora es solo un reflejo de lo que realmente estás viviendo. No es necesariamente algo malo, pero sí es algo que necesitas procesar. Me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Era esto lo que necesitaba? ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? La capacidad de sentirme viva de nuevo, sin tener que rendirme por completo a las expectativas de los demás. Juan, no sé si puedo seguir con esto, dije finalmente, mi voz temblorosa. No sé si puedo seguir buscando algo con alguien que no sea mi esposo. A pesar de todo lo que siento, no quiero perder lo que tenía con Ernesto, pero al mismo tiempo sé que algo en mí ha cambiado. No sé si eso se puede arreglar. Él asintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decir. No tienes que arreglarlo todo de inmediato, Claudia. La vida no es así. Lo único que te pido es que seas honesta contigo misma. Tómate el tiempo que necesites para entender lo que realmente quieres. Yo estaré aquí sin presionar. Pero no puedes esconderte de ti misma por mucho más tiempo. Las palabras de Juan resonaron en mi mente mientras me levantaba de la mesa, agradecida por su paciencia. No tenía las respuestas que buscaba, pero tal vez por primera vez comenzaba a entender lo que necesitaba hacer. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero al menos comenzaba a ver que no estaba sola en este proceso. Ya no podía seguir con la incertidumbre de no saber qué quería de mi vida. Los días pasaban y a pesar de todo lo que había sucedido, la sensación de incertidumbre no me dejaba en paz. La casa seguía siendo la misma, pero la atmósfera entre Ernesto y yo había cambiado por completo. Lo veía todos los días, compartíamos la misma rutina, pero había una distancia invisible que nos separaba. Ya no había esas conversaciones largas, ni las miradas cómplices que solían ser tan naturales entre nosotros. Todo estaba teñido de una especie de sombra que ni siquiera él parecía querer reconocer. A menudo me encontraba en mi mente pensando en lo que había vivido con Juan. No era solo el beso lo que me inquietaba, sino el hecho de que me había sentido tan viva, tan conectada con lo que pasaba a mi alrededor. Con Ernesto, por otro lado, me sentía cada vez más desconectada. Ya no había esa chispa, esa sensación de que realmente compartíamos algo. El día que más me costó fue cuando, después de varios días sin hablar mucho, Ernesto se sentó frente a mí, como si hubiera decidido finalmente enfrentar la situación. Su expresión era seria, pero no parecía enojado, solo cansado, como si el peso de la incertidumbre estuviera pesando más sobre él de lo que podía soportar. Claudia, dijo su voz baja, ¿qué está pasando? He notado que estás diferente. Ya no hablamos como antes y me siento como si estuviera perdiendo a la persona con la que me casé. Yo no sabía qué responder. No podía decirle la verdad, no podía decirle que lo que sentía por él ya no era lo mismo. No podía explicarle que por alguna razón, lo que vivía con Juan había removido algo en mí que no podía ignorar.
Lo siento, dije las palabras saliendo de mis labios sin poder detenerlas. Es solo que no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Todo esto me tiene confundida. Ernesto me miró fijamente buscando algo en mis ojos, tal vez una pista de lo que realmente estaba pasando. Pero no encontraba nada, solo un vacío que no podía llenar con palabras. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Su pregunta me sorprendió, y por un momento sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No era algo que pudiera negar, pero tampoco era algo que quería admitir en ese momento. Lo miré buscando alguna forma de responder sin causarle más dolor, pero no la encontré. Sí, pero no es lo que piensas, murmuré, sintiendo el peso de mis palabras. Es solo que no sé qué quiero. No sé si lo que estamos viviendo es lo que realmente quiero para mi vida. Ernesto suspiró, dejando escapar una mezcla de frustración y tristeza. ¿Y qué es lo que quieres, Claudia?, preguntó con una leve sonrisa triste. Porque yo quiero a la persona que era antes. A la persona con la que me casé. No sé qué está pasando, pero no quiero perderte. Esa fue la pregunta que realmente me detuvo. ¿Qué quería yo? Había estado tan atrapada en mis emociones, en la confusión que sentía, que no había tenido tiempo de pensar en lo que realmente quería para mi vida. Siempre había creído que Ernesto era la persona con la que compartiría todo, pero ahora las cosas no parecían tan claras. Yo también te quiero, le respondí finalmente, aunque no sabía si esas palabras reflejaban la verdad absoluta. Pero no sé si eso es suficiente, Ernesto. A veces lo que sentimos no es suficiente para mantener las cosas intactas. La conversación terminó en un silencio tenso, uno que se instaló entre nosotros como una pared invisible que ni siquiera intentábamos derribar. En los días siguientes, todo se volvió aún más frío entre nosotros. No hablábamos mucho y cuando lo hacíamos era sobre cosas triviales, el trabajo, las compras, los amigos. Nada importante, nada profundo. La relación que habíamos compartido comenzó a desmoronarse lentamente, sin que ninguno de los dos pudiera hacer nada para evitarlo. Por dentro mi mente seguía ocupada por los recuerdos de Juan. Lo pensaba constantemente, cuestionando lo que había experimentado con él. No podía negar que algo en mí se había encendido cuando estábamos juntos, algo que había estado apagado durante mucho tiempo. Pero también sabía que involucrarme con él sería un error, que no podía seguir buscando respuestas en una persona que no era parte de mi vida habitual. Una tarde, después de otra larga jornada en el trabajo, decidí dar un paseo por el parque. Necesitaba despejar mi mente y sentir que estaba tomando el control de algo en mi vida. Caminé sin rumbo observando a las personas alrededor de mí, pero mi mente seguía ocupada en mis propios pensamientos. Al final del parque, cerca de un banco, vi a Juan. No me lo esperaba, pero su presencia, aunque inesperada, no me sorprendió tanto como debería. Su mirada se encontró con la mía, y no fue necesario que dijera nada. Ambos sabíamos que estábamos en un punto en el que las palabras ya no servían de mucho. Claudia, dijo suavemente como si estuviera esperando que yo tomara la decisión. Sé que estás pasando por mucho, pero si algún día necesitas hablar o tomar un descanso, yo estaré aquí. Sin presiones. Solo quiero que sepas que lo que has vivido conmigo ha sido real para mí, y no quiero que sientas que es algo de lo que arrepentirte. Las palabras de Juan me atravesaron como un rayo. No podía negar que en ese momento me sentí más conectada con él que con Ernesto. Pero también sabía que no podía seguir adelante con esta historia sin resolver lo que estaba sucediendo en mi vida. Gracias, Juan, le respondí con una sonrisa triste. Lo que hemos vivido no ha sido un error, pero también sé que no puedo seguir buscando respuestas fuera de mi vida. Necesito encontrar una manera de estar bien conmigo misma, de entender lo que quiero de verdad. Juan asintió sin decir nada más. Sabía que el momento de tomar decisiones estaba cerca, pero no estaba listo para forzarme a elegir algo que no estaba completamente seguro de querer. El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando me desperté esa mañana. El aire fresco de la mañana se colaba a través de las cortinas, y por un momento pensé que todo lo que había pasado en los últimos meses había sido solo una pesadilla. Pero la realidad pronto me golpeó,
y supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Estaba de pie en medio de la habitación, mirando mi reflejo en el espejo. No me reconocía. Mi rostro estaba más pálido de lo normal y mis ojos, antes llenos de vida, parecían vacíos, como si algo se hubiera roto por dentro. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué había permitido que todo esto se volviera tan complicado? Recuerdo que hace un tiempo me hubiera levantado con una sonrisa, sabiendo que tenía una vida estable, una vida con Ernesto. Pero ahora, todo había cambiado. Ya no podía mirar a Ernesto sin preguntarme si realmente lo amaba, si lo que estábamos compartiendo era lo que ambos deseábamos. Lo que comenzó como un intento de revivir nuestra relación, se había convertido en algo mucho más complejo. Algo que no podía controlar. Esa mañana decidí tomar una decisión. Había estado dándole vueltas a la idea de hablar con Ernesto, de ser honesta con él, de contarle lo que sentía, lo que había cambiado en mí. No sabía si él lo entendería, o si estaría dispuesto a seguir adelante después de todo, pero ya no podía seguir viviendo en este limbo. Era hora de ponerle fin a la incertidumbre, y ya no podía seguir evadiendo la verdad. Necesitaba saber qué era lo que realmente quería. Ya no quería vivir con el miedo de no poder tomar una decisión, de quedarme atrapada entre dos mundos. Cuando Ernesto llegó a casa esa tarde me senté frente a él, consciente de que este momento era crucial para ambos. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había estado sintiendo. Miré sus ojos, tratando de encontrar algo familiar, algo que me dijera que las cosas podrían volver a ser como antes, pero todo lo que vi fue una preocupación silenciosa. Ernesto, comencé con la voz un poco temblorosa, tenemos que hablar. Ya no puedo seguir guardando esto dentro de mí. No sé cómo ha pasado, pero siento que las cosas han cambiado entre nosotros, y no sé si podemos arreglarlo. Ernesto me miró en silencio como si estuviera esperando que continuara. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y confusión, pero no interrumpió. Sabía que tenía que dejar que hablara, que tenía que ser honesta. No sé si aún te amo como antes, dije finalmente, las palabras saliendo con dificultad. No es que te haya dejado de querer, es solo que me siento diferente. Hay algo dentro de mí que ha cambiado, algo que no puedo controlar. Y eso me asusta. Ernesto suspiró y por un momento se quedó mirando el suelo como si no supiera qué decir. Sentí una presión en el pecho como si estuviera desmoronando todo lo que habíamos construido juntos. No sé qué hacer con esto, Claudia, dijo finalmente su voz quebrada. Te amo, pero también sé que algo ha cambiado. Y no sé si podemos volver a lo que éramos. Mi corazón se rompió al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo algo dentro de mí sentía que había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo en la oscuridad, sin saber qué quería, sin ser honesta con él ni conmigo misma. Tal vez no podamos volver a lo que éramos, respondí con la voz baja. Pero lo que sí sé es que necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. No podemos seguir así, atrapados en una rutina que ya no nos hace felices. Ernesto asintió lentamente como si estuviera comprendiendo lo que le estaba diciendo, pero su mirada seguía siendo distante. Yo también me sentía distante como si estuviéramos separados por algo que no podíamos nombrar. Tal vez es el momento de tomar un descanso, dijo finalmente. Tal vez necesitemos tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente queremos. No sé si esto tiene solución, pero creo que necesitamos encontrar la forma de sanar, incluso si eso significa estar separados por un tiempo. Las palabras de Ernesto me golpearon como una ola. No esperaba que propusiera algo tan drástico, pero al mismo tiempo sentí que era lo que ambos necesitábamos. Tal vez la separación era el primer paso para comprender lo que realmente queríamos, sin estar constantemente atrapados en la incertidumbre. Entiendo, respondí con una leve sonrisa triste. Tal vez sea lo mejor. Necesito tiempo para pensar también. Y así nos quedamos en silencio, sabiendo que este era el comienzo de algo nuevo. No sabíamos qué pasaría después, pero ya no podíamos seguir viviendo en la mentira, en la confusión. Ambos necesitábamos encontrar lo que realmente queríamos para nuestras vidas, y tal vez esa búsqueda no tenía que ver con estar juntos o separados.
Tal vez se trataba de encontrarnos a nosotros mismos, de descubrir qué es lo que realmente deseábamos. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, no sentí alivio ni tristeza. Solo sentí una paz extraña, como si finalmente hubiera tomado el primer paso hacia lo que realmente quería. No sabía si esta decisión significaba el final de mi relación con Ernesto, o si solo era un paso más hacia algo diferente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. El tiempo había pasado, y el aire dentro de la casa seguía siendo denso, aunque no tanto como al principio. Desde que Ernesto y yo decidimos darnos espacio, la casa parecía vacía, como si le faltara algo esencial. Mis días eran más tranquilos, pero la tranquilidad no era sinónimo de paz. Había algo persistente en mi mente, algo que no podía apagar. Cada conversación con Ernesto parecía más distante, como si ambos estuviéramos esperando que la otra persona dijera lo que no podíamos expresar. Un día, después de varias semanas de no hablar de lo que había sucedido, decidí salir a caminar. Necesitaba desconectar, aunque fuera por un rato. El parque estaba lleno de gente que disfrutaba del sol, y el aire fresco me despejaba un poco la mente. Pero no podía evitar que mis pensamientos regresaran a esa conversación con Juan. Sabía que tenía que ser honesta conmigo misma, pero no podía dejar de preguntarme si lo que sentía por él era real, o si era solo una distracción de lo que realmente necesitaba entender en mi vida. Mientras caminaba, me detuve en una banca, mirando las hojas caer de los árboles. Era algo tan sencillo, pero me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado. Hace tiempo habría disfrutado de esos momentos sin preocupaciones. Ahora todo tenía un sabor amargo, como si la vida estuviera reclamando algo de mí y no supiera qué era. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Ernesto. ¿Podemos hablar esta noche? Hay algo que quiero decirte. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que la conversación que habíamos evitado durante tanto tiempo finalmente estaba llegando. No quería que esta conversación fuera una de esas que terminan en palabras no dichas, en silencios que se alargan hasta convertirse en una barrera insalvable. Pero también sentía que ya no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Esa noche, después de la cena, Ernesto y yo nos sentamos en el salón, cada uno en su rincón del sofá. El ambiente era tenso, pero no tanto como al principio. Los días de evitarnos se habían ido, pero aún quedaba esa incómoda sensación de que algo ya no encajaba. Ernesto miró hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Claudia, comenzó, su voz un poco vacilante, creo que ambos sabemos que algo ha cambiado entre nosotros. Y aunque no sea fácil, lo que necesitamos hablar de lo que realmente estamos viviendo. Yo asentí con el estómago en un nudo. Las palabras de Ernesto no eran nuevas, pero siempre parecían dejarme sin saber cómo reaccionar. ¿Qué podíamos decir después de todo lo que había pasado? ¿Cómo volvíamos a empezar si ya no sabíamos que éramos el uno para el otro? Lo sé, respondí finalmente, mi voz suave. Creo que hemos llegado a un punto en el que necesitamos ser honestos, pero también necesitamos decidir qué hacer con todo esto. No puedo seguir con esta confusión. Ernesto se giró hacia mí, con los ojos llenos de una tristeza que me atravesó. Yo no quiero perder lo que teníamos, Claudia. No sé si podemos arreglarlo, pero sé que quiero intentarlo. Me he dado cuenta de que te he estado dejando ir, sin darme cuenta de lo que realmente estaba perdiendo. Pero no sé si ahora eso es suficiente. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de culpa y alivio. Alivio porque al menos él también estaba reconociendo lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero culpa porque me di cuenta de que mi corazón ya no estaba completamente allí. Ya no podía ignorar lo que sentía, y sabía que lo que me mantenía alejada de él no podía resolverse solo con palabras. No se trataba de que no lo amara, sino de que lo que había sido suficiente en el pasado ya no lo era más. Ernesto, yo también te quiero, le dije con sinceridad. Pero siento que hemos llegado a un punto en el que no sé si podemos seguir como antes. No es fácil, pero hay algo dentro de mí que me dice que necesitamos tomarnos un tiempo para pensar en lo que realmente queremos. Ernesto asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Sabía que yo tenía razón, pero también era consciente de que al mismo tiempo,
las palabras no eran suficientes para salvar lo que se había roto. Los dos estábamos atrapados en una situación que ya no podíamos controlar. Quizás es lo mejor, dijo con un suspiro. No quiero que sigamos viviendo con esta sensación de estar perdiendo algo que realmente no sabemos si podemos recuperar. Tal vez el espacio nos ayude a aclarar las cosas. Esa noche, después de hablar, nos acostamos en camas separadas, como si el espacio entre nosotros hubiera sido algo más que físico. Me sentí vacía, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Había tomado la decisión de buscar lo que realmente necesitaba, aunque eso significara alejarme de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Al día siguiente me encontré en el parque nuevamente caminando sin rumbo. El día estaba nublado y la atmósfera era pesada, pero sentí que estaba más tranquila que la noche anterior. Había tomado una decisión, y aunque no sabía lo que el futuro nos depararía, sabía que ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que estaba sintiendo. Fue entonces cuando recibí una llamada de Juan. Mi corazón dio un vuelco. La última vez que hablamos todo estaba aún muy confuso, pero algo me decía que esta llamada cambiaría las cosas. Decidí contestar. Hola, Claudia, dijo su voz al otro lado de la línea, suave pero decidida. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sea cual sea la decisión que tomes. Las palabras de Juan me dieron un pequeño respiro. No esperaba que todo fuera fácil, ni mucho menos, pero en ese momento su apoyo me dio la sensación de que, aunque el camino hacia adelante era incierto, no estaba completamente sola. El tiempo parece tener una extraña manera de desvanecerse cuando estamos atrapados en un torbellino de emociones y decisiones que no queremos tomar. Los días pasaban con una calma tensa, como si todo a mi alrededor estuviera en pausa, esperando a que yo finalmente tomara una decisión que cambiaría todo. La casa seguía siendo la misma, pero la atmósfera en ella había cambiado de forma irreversible. Cada rincón me recordaba lo que habíamos perdido y lo que, tal vez, nunca volvería a ser. Esa mañana, después de mi conversación con Ernesto y de haber tomado algo de espacio para reflexionar, sentí que era hora de hacer algo, de enfrentar mis propios sentimientos y no seguir postergando lo inevitable. No sabía si la decisión que tomaría me llevaría al fin de lo que habíamos compartido o si, por el contrario, me abriría a una nueva oportunidad que nunca imaginé. Lo único que sabía es que ya no podía quedarme más tiempo en este limbo, arrastrando una vida que no me llenaba, ni me hacía feliz. Salí a caminar por la ciudad. El aire fresco de la mañana me despertó de mis pensamientos, y por un momento me sentí libre de la presión que sentía constantemente en el pecho. Los árboles comenzaban a florecer, y los primeros rayos del sol tocaban suavemente la calle, pero yo seguía atrapada en mis propios dilemas. Caminé por las aceras llenas de gente que, al igual que yo, parecía tener su propia vida, sus propios problemas, pero ninguno tan pesado como el mío en ese momento. Cuando llegué a un parque cercano, me senté en una banca observando cómo las personas pasaban sin prestarme demasiada atención. Era extraño pensar que todo el mundo seguía adelante, mientras yo estaba atrapada en este conflicto interno. Mi mente seguía vuelta en todo lo que había sucedido. Pensé en Ernesto, en la vida que habíamos construido juntos, en lo que representaba para mí, y luego en Juan, en lo que había comenzado a sentir, aunque no podía encontrar una forma clara de describirlo. Sabía que no podía quedarme con la incertidumbre por mucho más tiempo. Tenía que hablar con Ernesto de nuevo, pero esta vez, tenía que ser una conversación diferente. No quería seguir arrastrando una relación que ya no nos estaba dando lo que ambos necesitábamos. Al mismo tiempo sentía que si dejaba ir a Ernesto, también estaba dejando una parte de mí misma, una parte que siempre había conocido y que temía perder. Al regresar a casa, me encontré con Ernesto. Estaba en la cocina, preparando algo para comer, como si todo fuera normal. Al principio pensé en seguir el curso de los días anteriores, seguir como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí sabía que eso no sería posible. Lo miré con una sensación de tristeza que no pude ocultar. Ernesto, comencé con la voz más firme de lo que me sentía en ese momento, necesitamos hablar. Lo que pasó, lo que estamos viviendo, ya no puede seguir como está. Él dejó de cortar las verduras y me miró como si ya supiera lo que venía. Su expresión era tranquila,
pero los ojos reflejaban un cansancio que me rompió el corazón. Claudia, lo sé, dijo con una calma que no compartía por dentro. Lo he sentido también. Las cosas ya no son las mismas, y sé que las palabras no cambiarán eso. Me acerqué a él, y por un momento, el dolor de todo lo que había pasado se apoderó de mí. Sentí que nuestras vidas se desmoronaban lentamente, que estábamos dejando ir lo que habíamos sido y no sabíamos cómo detenerlo. Ernesto, susurré, no es que no te quiera. Es solo que no sé si lo que tenemos ahora es suficiente para seguir adelante. Hemos cambiado, y lo que estamos viviendo ya no me llena. Necesito encontrar lo que realmente quiero, y eso no tiene que ver solo contigo, sino conmigo misma. Él me miró sin decir nada durante unos largos segundos. El silencio entre nosotros pesaba como una losa, y aunque entendía lo que estaba diciendo, era difícil aceptar la realidad de lo que habíamos perdido. Finalmente Ernesto asintió con lentitud, como si ya hubiera hecho las paces con la situación, pero sin querer enfrentarse a ella completamente. Tal vez tengas razón, dijo con la voz apagada. No quiero perderte, pero tampoco quiero que sigas con esta sensación de vacío. No es justo para ninguno de los dos. Lo siento, le dije, mis palabras cargadas de emoción. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien cuando siento que algo en mí ha cambiado. Él suspiró profundamente y se acercó a mí, tomándome de las manos con suavidad. Tal vez es lo mejor, Claudia. Tal vez necesitamos encontrar nuestras propias respuestas por separado. No quiero que vivas con esta confusión, y yo tampoco puedo seguir con la incertidumbre. Ya no somos los mismos y tal vez el tiempo nos ayude a encontrar lo que realmente necesitamos. Esas palabras fueron el cierre de algo que ya no tenía remedio. No era una despedida definitiva, pero sí un reconocimiento de que las cosas no podían seguir igual. Ambos sabíamos que lo mejor era tomarnos un tiempo para encontrarnos a nosotros mismos, para procesar lo que habíamos vivido y lo que aún quedaba por vivir. Esa noche no dormí bien. Mi mente seguía dando vueltas, pero sentí una extraña calma. Había tomado una decisión, una que no sabía si era la correcta, pero que sentía que era necesaria para seguir adelante. No estaba segura de lo que el futuro me depararía, pero al menos sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Al día siguiente decidí darme el tiempo que necesitaba, sin presiones, sin expectativas. La vida no siempre se trata de seguir un camino recto, sino de aprender a navegar entre las decisiones que nos hacen ser quienes somos. El tiempo transcurría, pero mi mente seguía atrapada en los mismos dilemas. Después de hablar con Ernesto, algo dentro de mí había cambiado. La decisión que tomé, aunque necesaria, no me dio la paz que esperaba. Había quedado con la sensación de que no había nada más que hacer, pero al mismo tiempo me sentía vacía. Había cortado un lazo importante en mi vida, y aunque sabía que era lo correcto, algo dentro de mí no dejaba de cuestionarse si realmente había hecho lo mejor. Pasaron varias semanas desde la última conversación con Ernesto. La casa estaba más tranquila, pero esa tranquilidad no era sinónimo de paz. Cada rincón de la casa me recordaba lo que habíamos perdido, y aunque me repetía a mí misma que el tiempo y el espacio nos ayudarían a aclarar las cosas, sentía que algo seguía sin resolverse en mí. Cada vez que pensaba en Juan, un nudo se formaba en mi estómago. No sabía si era el miedo lo que me mantenía alejada de él o la necesidad de encontrar respuestas en mi vida antes de tomar decisiones que pudieran cambiarlo todo. Durante días me debatí entre la tentación de buscarlo y la necesidad de darle espacio a mis propios pensamientos. No quería quedarme atrapada en un ciclo de emociones contradictorias, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía. Finalmente un día, decidí que ya no podía seguir huyendo de mis propios sentimientos. No podía seguir esperando una señal, ni dejando que el tiempo decidiera por mí. Tomé mi teléfono y con un suspiro profundo, le envié un mensaje a Juan: necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? La respuesta fue inmediata: claro, Claudia. Cuando tú quieras. Quedamos en encontrarnos en el mismo café donde nos habíamos visto antes. Esta vez, el peso de la conversación se sentía mucho más grande. Sabía que cualquier palabra que dijera cambiaría algo, pero no podía seguir evitando el inevitable.
Me sentía como si estuviera en la cuerda floja, esperando que cualquier paso en falso me hiciera caer. Cuando llegué al café, Juan ya estaba allí, esperándome con una sonrisa cálida, como siempre. Su presencia era reconfortante, pero también me recordaba lo complicado que se había vuelto todo. Me senté frente a él sin saber muy bien cómo empezar. Claudia, me alegra verte, dijo mirando de manera tranquila pero fija. ¿Cómo te has estado sintiendo? Lo miré buscando en sus ojos la respuesta que en parte ya sabía. Había algo en el que me hacía sentir comprendida, pero también sentía que debía ser honesta conmigo misma antes de serlo con él. Sabía que al final, la única respuesta que realmente me importaba era la que yo misma encontraba. He estado pensando mucho, Juan, comencé mirando sus ojos. Sobre todo lo que ha pasado. Y sobre lo que me he estado sintiendo. No quiero seguir adelante sin saber qué quiero realmente. Juan asintió lentamente, su expresión seria pero comprensiva. Lo entiendo, Claudia. Yo tampoco quiero que esto sea algo que hagas solo por impulso. Tienes que tomar las decisiones que te hagan sentir tranquila, aunque no sean fáciles. Me sentí aliviada al escuchar sus palabras. Sabía que él no esperaba que todo se resolviera de inmediato, pero a la vez, me sentía presionada por la necesidad de dar una respuesta. Sin embargo, algo dentro de mí seguía siendo incierto. Lo que quiero decir es que comencé, dudando por un momento. No sé si debo seguir con Ernesto, o si lo que siento por ti es lo suficientemente fuerte como para dejarlo todo atrás. La sinceridad de mis palabras me sorprendió. No estaba segura de si quería tomar esa decisión, pero sabía que necesitaba escucharme a mí misma. No podía seguir viviendo en el desconcierto, no podía seguir postergando lo que sabía que era necesario. Pero al mismo tiempo, no quería hacerle daño a Ernesto, no quería ser la persona que causara un cambio irreversible. Juan me miró fijamente sin interrumpirme, como si me estuviera dando el espacio que necesitaba. Claudia, no tengo todas las respuestas. No puedo decirte lo que tienes que hacer. Solo puedo decirte que lo que sientas es válido. No tienes que tomar una decisión en este momento. Lo único que importa es que encuentres paz en tu corazón. Esas palabras me calaron profundamente. Sabía que al final, la respuesta no venía de otra persona, sino de mí misma. No era sobre elegir entre Juan y Ernesto, sino sobre encontrar una dirección en mi vida que me hiciera sentir completa. No podía seguir viviendo con la sensación de estar atrapada, sin saber quién era realmente. Gracias, Juan, le dije con una leve sonrisa, aunque el peso de mis pensamientos no desaparecía. Creo que lo que más necesito ahora es darme tiempo para pensar, para entender lo que realmente quiero. Juan sonrió suavemente como si supiera que aunque no tuviera todas las respuestas, yo estaba empezando a encontrar las mías. Lo que decidas, Claudia, estaré aquí para apoyarte. Me sentí aliviada por su comprensión, aunque sabía que el camino no sería fácil. No iba a ser una decisión sencilla, pero al menos ahora sabía que tenía que tomarla por mí misma. No podía seguir posponiéndola, ni esperando que alguien más me